Bueno, el compartir del día tiene que ver con esto que ven ustedes que dice aquí, derrotando gigantes. Vamos a ir a Timoteo primero. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pablo está a punto de partir. Pablo está encarcelado. Pero la palabra decía a él que no estaba encarcelado. Y está haciendo su encargo a un consiervo, a un hermano joven, pero obrero, a un joven que tenía la carga del Señor de seguir adelante. Y le escribe esta carta a un amado hijo. Porque en la iglesia encontramos hijos e hijas. Porque en la iglesia encontramos padres, madres. Y para él, Timoteo era su hijo. Entonces le escribe así. Según Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos valientes. Pero él le aconsejaba, como le decía, estaba en la cárcel y estaba a punto de partir. Termina esta carta despidiéndose de él, porque el Espíritu Santo le había dicho que tenía que partir. Entonces le estaba dando aliento y consejo, que no se desalentara. De hecho, son 4 capítulos de esta carta y hay 8 veces que aparece la palabra persecución, aflicción y padecimiento. 8 veces en 4 capítulos la palabra padecimiento, aflicción y persecución. Es para intimidarse, ¿cierto? Está alentando, pero le está advirtiendo que iban a haber hombres amadores de sí mismos, hombres sin afecto fraternal, sin piedad. ¿Lo hemos visto en estos días, en estos últimos años? Donde este país es normal y se ha tomado como normalidad el asesinato en la calle, las violaciones. Donde esto, cuando yo era chico, con mis padres no se vivía esta cosa. Pero estos tiempos se viven y se toman como una normalidad. Se toma ya como una normalidad el aborto. Se toma como una normalidad la separación. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Y esos son los tiempos que vivió también Timoteo. Entonces el siervo, el padre, le aconseja que sea valiente, que siga adelante, que esto va a pasar, pero que no se intimide por nada. Y le dice en esta carta también, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. ¿Por qué le dice eso en medio de toda esta carta, esta recomendación? Porque hay un Dios que está firme, sentado en su trono, que es Jesucristo. Y Él nos guarda y nadie lo va a poder sacar de ahí. Y a nosotros tampoco, porque estamos bajo sus alas. Entonces lo que sigamos día a día, caminando, perseverando, que no nos atemorice. Que no nos atemorice una tercera guerra mundial. Que no nos atemorice que de repente se van yendo hermanos. Que no nos atemorice, que no nos debilite. Porque Él también toca ese punto, porque habían hermanos que habían trabajado con Pablo y se habían alejado, lo habían traicionado. Entonces todo ese tipo de cosas se va desarrollando con Timoteo en ese tiempo y se desarrolla ahora. Donde las iglesias están llenas, hay iglesias que están llenas, pero llenas ¿por qué? Porque no hablan de la cruz. Ellos no hablan de la cruz, no hablan de renunciar, no hablan de negarse, no hablan de perdonar. Ellos hablan de otras cosas. De la prosperidad, de la riqueza, del bienestar, de los derechos que tenemos como ciudadanos. Si no somos de aquí, somos del cielo. Y bajo esas prerrogativas nosotros vamos a tener que enfrentar la cruz. Y vamos a tener que enfrentarnos a este tipo de situaciones, este tipo de hombres, amadores de sí mismos, hombres que solo quieren pervertir la santidad del Señor. Vamos a tener que enfrentar. Y eso, para eso, se necesita valentía y no cobardía. Entonces él alentaba en este tiempo y esto se desarrolla así como un gigante, ¿no?
Esto lo podemos ver como un gigante al cual hay que derrotar. ¿Por qué todas estas cosas en su conjunto son como un gigante para el joven Timoteo? Pero Pablo lo alentaba, le decía, acuérdate de Jesucristo, no te olvides. Redarguye, le dice, sé manso para corregir, le dice, no contienda, sé sufrido, le dice, habrá hombres que se desviarán, amadores de sí mismos, impíos, sin afecto natural, desobedientes a los padres, ingratos, crueles, calumniadores, traidores. Si hoy día da miedo hasta ser profesor, llegan no sabemos, llegan a aula de clase y les pegan por corregirlo. Estos son los niños de hoy día, los adolescentes, desobedientes a los padres, desobedientes a la autoridad. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que vivió el joven Timoteo en la iglesia. Y tenía que enfrentarlo. Entonces Pablo lo alentaba a ser valiente. Porque este cúmulo de cosas hace que esto se vea como un gigante. Pero Pablo decía, no te desanimes, sigue adelante. Yo estoy por ser sacrificado, pero toma en cuenta esto. Que Jesús venció. Y está sentado a la diestra del Padre. No te olvides de Jesús, del linaje de David. Estás hablando de la realeza de Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. No te olvides de esto, joven Timoteo. No se olviden de estos chiquillos. Hay un Dios que venció. Hay algunos que somos mayores, que ya pasamos y estamos en la tercera edad, pero los alentamos a seguir adelante. No se desanimen. Porque el Señor está por nosotros. Y si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrán, como decía, tocar nuestro cuerpo, podrán tocar esta carne, pero nuestra alma le pertenece al Señor. Nuestro espíritu está vivo delante de Dios. Le decía, predica la palabra, y a tiempo, fuera de tiempo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista. Lo alentaban. Haz obra de evangelista. Sé sufrido, sé valiente. Que se necesitan hombres y mujeres de esta estirpe en estos tiempos, capaces de enfrentar el pecado, la corrupción, capaces de enfrentar a hombres que se conducen livianamente en la casa de Dios. Se necesitan estos tiempos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos al Antiguo Testamento, en Números, capítulo 13, el libro de Números, capítulo 13, versículo 1 al 3. ¿Se acuerdan de esto aquí? De los 12 espías. Sí. Números 13, no 1 13. Números 13. Capítulo 13. Moisés manda a ver la tierra que Dios le había prometido. Ellos habían salido de Egipto, iban camino a Canaán, a esta tierra que Dios le había prometido, que fluye leche y miel, ¿cierto? Y escogen a 12 hombres. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón cada uno, príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. 2 veces en estos 3 versículos se nombra la palabra príncipe. No eran cualquier persona que iban a espiar esa tierra. ¿Cómo era esa tierra? Eran príncipes de cada tribu. Pero a veces tenemos una apariencia, ¿no? Porque Dios examina el corazón. Pero para el pueblo de Israel, esos eran príncipes. Cada uno era un príncipe de cada tribu. Pero ¿qué pasa con ellos? Dice del capítulo 25, del versículo 25 al 33, dice, y volvieron de reconocer la tierra
al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones, estos príncipes, entre comillas, que subieron con él, dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vive en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Entonces Dios, por la incredulidad de ellos, decreta que solo Moisés y Caleb podrán entrar a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés. Por la incredulidad, porque Dios les dijo que poseían esa tierra. Y con eso era suficiente. Ellos venían de ver toda la liberación de ellos desde Egipto. Todas las plagas. Inclusive lo más potente, cuando mueren los primogénitos. Y después se abre el Mar Rojo. Entonces con eso, con lo que Dios le había mostrado, porque los judíos dicen, la carta de los romanos, que ellos siguen las señales. Con todas esas señales era para que ellos dijeran: vamos a vencer cualquier gigante, ¿cierto? Sí, pues sí. Con todas las señales que les dio Dios, y de hecho los salmos hablan de eso. Con todas las señales, ellos deberían haber dicho, como príncipe, cada uno responsable de su tribu, de su congregación, haber alentado a las tribus, haber alentado a los hermanos. Lo que hizo Timoteo, lo que hizo Pablo con Timoteo, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que llevamos más tiempo, alentar. Porque el Señor está a las puertas, porque el Señor viene, porque han pasado 2000 años y todo está desencadenado ya. Y la misión de estos príncipes era alentar, pero ¿qué hicieron ellos? Desalentaron al pueblo. Dice que el corazón de ellos desfalleció. Y el dictamen de Dios para ellos fue drástico. Ninguno arriba de mayor de 22 años podría entrar a la tierra prometida. Todos ellos perecieron. Números 14. Catorce 31. Primero vamos a ir 14:22, ¿ya? 14:22 y después leemos el 14:31, dice. 14:22, y todos los que vieron mi gloria y mis señales, los que le decía yo en Egipto, todos los que vieron. Fue tremendo lo que vieron. Los que vieron mis señales que hizo en Egipto y en el desierto, porque vieron caer el maná. Vieron cómo lo sustentó Dios con el maná, con el agua de la roca, con las codornices, pero parece que para ellos no era suficiente. Como parece que para nuestro corazón no es suficiente esa salvación tan grande en la cruz del Calvario. Y nos buscamos sentir, nuestra alma busca sentir sensaciones, sentirnos bien a través de los efectos que nos pasan en nuestra vida cotidiana, nuestras metas que se logran o no logran.
que mi matrimonio esté bien, que mis hijos estén bien, que estén sanos. Parece que esas cosas son suficientes para nuestra alma y no esa salvación tan grande efectuada en la cruz del Calvario, porque para ellos no fue suficiente ver los milagros, ver que el mar se abriera, ver que Dios los alimentara, que su calzado no se envejeciera. No, ellos tuvieron miedo, ellos dudaron, no fueron suficientes las señales. ¿Es suficiente para nosotros la salvación del Señor en la cruz del Calvario para seguir adelante hasta el fin? ¿Es suficiente, hermano? Amén, que sea suficiente. Aunque las vacas sean quitadas de los corrales, aunque en la majada ya no haya ovejas ni vacas en los corrales, ni haya sustento, con todo, decía el profeta, me alegraré en el Señor. Con todo. Pero para ellos no fue suficiente, ni el dictamen de Dios fue claro. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que han hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz 10 veces, lo habían tentado ya, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los cuales me han irritado la verán. Y en aquel día, muchos dirán, dice el Señor, Señor, si en tu nombre hice milagro, eché fuera demonios, hice sanidad. Y el Señor va a decir, no os conozco, porque nuestro corazón estaba lejos, lejos, lejos de eso. Versículo 27, dice, y les contaron diciendo, perdón, 31, versículo 14, 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa ustedes, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. ¿Qué dice el Señor? Que nos hacemos como niños, no entraremos al reino a través de la fe. Si no hacéis como niños. Les voy a contar una historia. En diciembre del año 78, Chile estuvo a 3 horas de tener una guerra con Argentina, una guerra que habría sido fratricida y sangrienta. Muy fratricida. A 3 horas se detuvo esa guerra. Y yo estaba en Tierra de Fuego y mis compañeros, toda nuestra edad fluctuaba entre 16 y 18 años, mis compañeros. Allá en Tierra del Fuego, en Cerro Sombrero, en un pueblo que está dentro de la isla, a 160 kilómetros de Porvenir. Allá estábamos. Y éramos niños. Y yo veo al David, veo al Elías, al Vicente, de eso estábamos. Con un arma, con una radio de comunicaciones. Y nadie tenía miedo. Lo que menos era tener miedo. Y no sé por qué pasaba eso. Yo como que no le rindo explicación a eso. Pero los dos instructores que llevábamos, que tenían arriba de 40, estaban llorando. Porque los sentimientos se cruzaban delante de ellos. Se cruzaban su esposa, se cruzaban su hijo, sus sentimientos se cruzaban. Y ellos lloraban. No querían la guerra. Y resulta que todos los cabros chicos con un arma, con una radio de comunicaciones, que vengan, digamos. ¿Qué vamos a hacer? Que vengan, ¿no? Era impresionante ver eso. Y yo lo asocio a esto, es que es como un niño, ¿eh? O comiéndote un cordero en la pampa. Pero veía a los que deberían ser líderes míos, que eran mis líderes, llorando. Y tenían miedo de no volver a ver su familia. El Señor dice, si no hacéis como un niño en cuanto a la fe, en cuanto a perseverar.
Si ves que tu Dios es tu Padre, Él es el dueño de todas las cosas, ¿por qué sentir miedo? ¿Por qué no avanza? Si el Señor venció en la cruz y está a la diestra, Él venció. A ellos les había dado señales. A nosotros las puso una fe en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y podemos ver cosas gloriosas. El Señor nos ha dado cosas gloriosas. En la persona de Cristo son cosas gloriosas. ¿Cómo el Señor? Grande es el misterio de la piedad. La hermana Bernardita lee al principio de la reunión, nos visitó desde lo alto la aurora por la entrañable misericordia de Dios. No solo es misericordia, es entrañable, nace desde las entrañas de Dios a través de Jesucristo. No solo misericordia, es una misericordia que nace desde lo más profundo de nuestro Dios, en beneficio de hombres y mujeres que estábamos en tinieblas, que estábamos dominados por el pecado. ¿Cómo no avanzar, hermano? Si lo único que puede tocar el enemigo es nuestra carne, ¿no? Que por lo demás, por causa del pecado, estamos llenos de enfermedades. Lo que pasa es que no se han manifestado. Y ahí quedaron tirados. 10 veces habían sido rebeldes. Le tuvieron miedo a los gigantes. Y no echaron mano a este Dios de nosotros para derrotar a esos gigantes. Y se lo había dado. Pero ellos no quisieron. ¿Quién entró entonces? Josué y Caleb. ¿Quién le dice a Josué? En el capítulo 1 de Josué. Josué 1, 1.6, 1.7, 1.9 y 1.18. En un solo versículo le dice 4 veces, sé valiente. Sé valiente. 1.6 le dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate, sé valiente, porque tenía que administrar cosas con el pueblo. Tú tienes que repartir la heredad. Imagínate si cómo somos. Si de repente por aquí, por Cerronaya, Pudahuel, Bravo, por aquí nomás, cuando se muere el padre y la madre de familia y hay una cabeza que se cae a pedazos, los hijos se pelean y se sacan los ojos. Po. Imagínate, Josué administrando más de 2 o 3 millones de heredad, los alegatos. Porque en la misma carne, hace 6.000 años, la misma carne de ahora. Que pleitea, que rezonga, que no se calla, que es rebelde. Es la misma, me imagino. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tendrás que administrar y repartir. No me hubiera gustado estar ahí, repartiendo. Solamente, versículo 7, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuidar que la palabra de Dios se ejecutara. Primero, administrar las cosas, la heredad para todos. Segundo, que la palabra de Dios se cumpliera dentro del pueblo. Tercero, mira que te mando que te esfuerces, versículo 9, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. ¿Es distinto Josué a nosotros? No. Mejor pacto, dice Hebreo, mejor alianza, sí. Obviamente. Porque hay un sello puesto sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón. El sello del Espíritu Santo. Que nos conduce, que nos guía, que nos habla nuestra conciencia. No, por aquí no, David, no. Por acá, es por acá. Es por lo que te alumbra la palabra, lo que te dice la palabra. Estás quieto y conocer que yo soy Dios.
No te adelantes, no mires hacia adelante, no mires hacia atrás. Vive el día a día. Busca al Señor de mañana, de madrugada, búscalo. Búscalo. No temas ni desmayes porque yo estoy contigo. A través del Espíritu Santo Dios ha puesto un sello. Mejores pactos, mejores promesas. Claro que sí. No es una tierra terrenal, la cual ellos ciertamente Dios les dio. Y todavía hasta el día de hoy. Esa promesa está para ellos, está para los judíos. Pero para nosotros, nuestra heredad es Cristo. Nuestra herencia es Cristo. Nuestro tesoro es Cristo. Es tierra que fluye leche y miel, sí, leche. Es el sustento a través de la palabra. Y la miel es la comunión que tengo a diario con Él. ¿Por qué es miel? Porque es dulzura estar conversando con Él. Porque de Él solo mana miel a través del Espíritu Santo. Y es sustento. Leche y miel, palabra y comunión. Esa es la tierra, ese es Cristo. Esa es nuestra heredad. ¿Nos satisface? ¿Estamos completos? ¿Podemos derrotar gigantes? Se van a venir las persecuciones, las angustias, las depresiones, los lutos. ¿Podemos derrotarlos? En Cristo. Somos más que vencedores. ¿Podemos derrotar los fracasos? (18) Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandan, que muera. Si alguien se quiere ir, dice que se vaya, que muera. Porque todo aquel que se aparta del Señor muere, espiritualmente muere. Por eso sigan adelante, esfuércense, sean valientes. El profeta Samuel lloraba por Saúl, porque Dios lo había desechado. Lloraba por Saúl, lloraba mucho, y Dios le dijo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl habiéndole yo desechado? Tenemos que avanzar, hermano. Avanzar y alentarnos, porque el Señor está a las puertas. Primera de Samuel 17:4. Aquí está la historia de un verdadero gigante, pues Goliat. Primera de Samuel 17:4. También sabemos la historia de David y Goliat, todos lo sabemos, ¿cierto? Como Goliat, siendo parte de los filisteos, asusaba al pueblo de Israel para que alguien se enfrentara a él. Y nadie quería, porque no era una persona común y corriente. Era un gigante. Y dice, primera de Samuel 17:4, dice: salió entonces del campamento del filisteo un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, 2,90 metros aproximadamente, casi 3 metros. Ese era Goliat, enemigo del pueblo de Israel, enemigo de la obra de Dios, representando a Satanás, el mundo. Goliat, porque es un gigante.
Leamos del 49, 17, 49. Primero el 40, ¿ya? 17:40. Y dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano. Y se fue hacia el filisteo. 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, del filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Cuántas piedras tomó? 5. Nada de lo que deja registrado la escritura es al azar. Porque 5 en hebreo significa Hei, la palabra Hei con H-E y latina, que significa gracia o favor. Fue la gracia de Dios, el favor de Dios, porque no lo mató a espada, porque no tenía posibilidad alguna. Face to face, espada con espada, golpe por golpe, no había. No se podía. Era un gigante de 3 metros que, si leemos todo el capítulo, tenía un casco, tenía bronce por acá, su casco apenas quedaban los ojos y la frente expuesta. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia. Y derribó al gigante. Es la gracia de Dios. Cuando Dios alimenta a 5.000 a través de 2 panes y 2 peces y 5 panes, es la misma. Es la gracia de Dios alimentando a tanta gente. 5, gracias. Pentecostés, 5, 50 días, 50. Llegó la gracia de Dios a través del Espíritu Santo visitando y se celebró el Pentecostés. Es la gracia. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No podemos vivir para Dios. Dios no nos puede suministrar su vida así por así. Tiene que ser a través del Espíritu Santo. Es gracia. Porque el mismo Señor en el desierto fue asistido por el Espíritu Santo. El mismo Señor, cuando descendió y murió y fue a los lugares más bajos, fue el Espíritu Santo a buscarlo. Es gracia. ¿Cuántas vírgenes eran prudentes? ¿Cuántas? Es gracia. Porque ellas representan al remanente que están llenas del Espíritu Santo a través del aceite. Si bien es cierto, todos se durmieron. Porque a veces parece que estamos en un letargo. Pero habían 5 que tenían provisión del Espíritu Santo, del aceite. 5. Hey, es gracia. Es gracia de Dios para David, es gracia de Dios para nosotros. Es gracia. Es gracia para darle alimento a su pueblo. A través de 2 panes y 5 peces. Es gracia. Es gracia la visitación. Es gracia. Pentecostés. Es gracia. Hermano. Es la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Todo es gracia para con nosotros.
Aquí vemos a nuestro Señor como el más valiente de los valientes. Estoy llegando al Señor, a nuestro amado Cristo, que se humanizó, que se hizo carne por causa de nosotros, para derrotar lo más gigante de los gigantes. Estos no son nada para lo que derrotó el Señor en la cruz, nada. Él derrotó a la muerte. La muerte, hermanos, que se ha tragado almas por cerca de 6.000 años y ha transformado a Satanás, la serpiente antigua, en un dragón hoy en el Apocalipsis. Este es el gigante que enfrentó el Señor en la cruz, la muerte, por la cual hoy, hasta el día de hoy, la raza humana sufre. Pero el Señor lo enfrentó en la cruz y la derrotó. Porque ¿cuál Jonás fue expulsado? Por causa que el pez, simbolizando un gigante, lo expulsó porque había algo extraño dentro del pez, lo expulsó al tercer día. Lo mismo la muerte. No lo pudo tragar, no lo pudo dar, tuvo que expulsar al Señor. Y el Señor resucitó. Aleluya, gloria al Señor, resucitó. La muerte no lo pudo retener cual pez. A Jonás, la muerte no lo pudo retener y él venció a la muerte. Gloria al Señor. Y en esa resurrección nosotros hemos resucitado. Y como digo, 6.000 años donde se ha tragado almas. Y esta serpiente antigua hoy día es un dragón. Él venció al pecado, que es un monstruo que habita en nosotros. ¿Cómo puede el hombre llegar a bajezas tan grandes como la que hoy día llega? El pecado, está el aborto, está el asesinato, está la violación, la violencia, el narcotráfico, la rebeldía, la necrofilia. Hay tanta basura, hay en internet que es, no sé si lo saben los chiquillos, hay en Supra un internet que es oscuro, que es negro, que solo los ricos pueden participar de esas cosas. Y a veces ellos pagan para que se les muestre historia ahí, cómo asesinan gente. Y ellos pagan. Hay un submundo en el internet. Hay un submundo en el narcotráfico. Porque a veces lo que muestran la televisión es nada, muestran un camión y han entrado 10 containers. Porque lo que muestra la televisión es nada. ¿En qué cabeza cabe un joven de Pudahuel que vivía, si no me equivoco, al llegar, a finalizar Bonilla, mató a una pareja de abuelos, ¿cierto, Manuel? Si no me equivoco. Y lo asó. Y estoy hablando del año pasado. Y lo invitó a los vecinos a disfrutar de esa asado. ¿Sí? Por eso les digo, el pecado es un monstruo que está dentro de nosotros y está aplastado por la vida de Dios. Pero si no, seríamos igual a ella. Con una mente corroída, con una mente pervertida. Eso es lo que el Señor derrotó en la cruz también. A ese gigante, al pecado, a la muerte y a Satanás. Y mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 2,
Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6, 7 y 8 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dios quiere que nosotros seamos maduros, que hablemos este tipo de temas. Hablamos sabiduría, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, una mejor herencia, una salvación tan grande. Hablamos sabiduría de Dios porque Cristo es sabiduría y poder de Dios. Él está sentado a la diestra, Él derrotó a estos gigantes. Él es nuestro capitán general, es nuestra bandera, es nuestro estandarte, es nuestra vida, es nuestro hogar. Y si eso no está en tus parámetros, en tu conciencia, en tu alma, estás mal y yo estoy mal. Él es nuestra sabiduría. Hablamos sabiduría, esta sabiduría, y no de este siglo en los que han alcanzado madurez, ni en los príncipes de este siglo que perecen. Vamos, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Oculta a quién? A los enemigos de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguna de los príncipes de este siglo conoció, o sea, de este sistema. ¿Quiénes son los príncipes de este sistema? Satanás, sus demonios y los ángeles caídos. Príncipe de las tinieblas. Dice, porque si hubieran conocido esta sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Aleluya. Porque Él ya no tiene arte ni parte con nosotros, porque Él aplastó a estos gigantes. Porque en Él tenemos vida eterna, porque en Él tenemos herencia, porque en Él tenemos una patria celestial. Porque todo lo que vemos se va a desvanecer, nuestro cuerpo, y en 1000 años más la tierra está bajo juicio, tiene que desaparecer bajo fuego. Pero nuestra alma y nuestro espíritu está ligado a Dios. Y está un envase muy bacán, muy espectacular para ti y para mí, un cuerpo nuevo. Pero hoy, acá, tenemos que derribar gigantes. Como Él lo derribó, eso sí que son gigantes. Para nosotros, son como Goliat. Son como los de Anac. Y esos se derriban por fe, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pero Él, hermano, sufrió, pagó un alto precio. Su corazón se derritió como cera. Sus pensamientos se confrontaron. Su alma se angustiaba. Pero Él dio ese paso y nada lo detuvo hasta ir a la cruz. Es cierto, sufría, es cierto, Él agonizaba. Y muchas veces tenemos que ir avanzando así, como angustiados, pero no derrotados, ¿cierto? Muchas veces vamos a estar así, como decía el Espíritu el otro día, como el que esté casado como si no tuviese esposa, el que tuviese hijos como si no tuviese. Así tenemos que ir avanzando. Porque Dios puso a Satanás a los pies de la iglesia para que fuese derrotado por la iglesia. No por nosotros mismos, sino por el testimonio de Cristo manifestado en nuestras vidas. Porque Dios no podía derrotar a una criatura, puso a la iglesia en contra de la criatura que es Satanás, criatura con criatura, para derrotar a este gigante. Pero no somos nosotros, es la obra del Espíritu de nosotros. Que como niños avanzamos en fe, y como niños miramos a nuestro Padre, y sentimos esa seguridad de que Él estaba bajo sus alas, y de que había un terremoto grado 10, o que haya una tercera guerra mundial, o que haya un segundo COVID. Tenemos que seguir reuniendo y alabando a Dios, adorando a Dios, porque nuestra morada no está acá, está arriba. Y muchos hermanos van a quedar en el camino, porque han puesto la mirada en las cosas de la tierra, y no en Dios. Van a quedar enredados en sus sentimientos. Porque Él lo dijo, el que no ama a padre, madre, esposa, hijos, más que a mí, no es digno de mí.
Porque Él lo dio todo y en reciprocidad Él quiere nuestro corazón. No quiere obra, quiere nuestro corazón. No quiere un fariseo ni quiere un libertino, quiere a Cristo en nuestro corazón. Y estamos terminando a 5 minutos de terminar. ¿A cuáles gigantes enfrentamos nosotros? ¿A cuáles gigantes tenemos que enfrentar cada uno de nosotros? Exacto, el yo es el más gigante, porque ahí está la carne, como dice la hermana, ahí está, lleno de orgullo, lleno de justificación propia, lleno de sentimentalismo, flojo, desobediente. Ese es nuestro yo, está lleno de ripio. Y Jesús lo dijo, no lo estoy inventando yo, dijo, el que no se aborrece a sí mismo. Pero eso lo descubrimos, porque nos queremos, lo descubrimos ahora a través de la palabra, revelada por el Espíritu Santo, la capacidad de hacer maldad. Y una vez probé, le dije, Dios, muéstrame que hay algo que yo no esté en nosotros, que yo no lo veo. Me lo mostró en sueño, mejor ni se lo cuento. De ahí arranco de mí mismo. Y se lo agradecí. Porque hay cosas que no podemos ver. Decía el salmista, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Nadie. Nadie, ni el más capacitado, ni el príncipe. Como esos 12 príncipes. Y no supieron cuidar sus tribus. El yo, el mundo. Cuando hablamos de mundo, hablamos de un mundo natural, el que vemos, que es un enemigo de Dios, el mundo espiritual, y ahora se colocó el mundo virtual, como para afirmar, para colocarle brazos de bronce a este mundo, colocarle un escudo a este mundo, un casco a este mundo, para que nosotros no podamos derribar ese mundo que está ahí enfrente de nosotros, que nos ofrece éxito, que nos ofrece una carrera, que nos ofrece paz, que nos ofrece un candidato presidencial un año, otro año, que nos ofrece un equipo, que nos ofrece... ahí está el mundo. Y solo la gracia de Dios manifestada en nosotros, la obra del Espíritu Santo, puede derribarlo. Porque el que cree que esté firme, dice la palabra, mire que no cae. No, si yo... No. Solo el Espíritu Santo en nosotros nos puede llegar a victoria. Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y Satanás, ese es el tercer enemigo. Criatura, pero no lo podemos derribar ahí, nosotros. Esa batalla la tenemos que librar entre todos. No puede ser una sola persona derribarnos, no, entre todos. Apocalipsis 12. Ellos le han vencido por medio de la palabra. Ellos, habla en plural. Ellos le han vencido ¿a quién? A Satanás. Habla en plural. No podemos vencer individualmente a este ser. Porque ni aún siquiera el arcángel lo reprendió. Le dijo, el nombre del Señor te reprenda. Corporalmente pudimos atar sus obras. Corporalmente pudimos atar sus pensamientos. Para que no derribe el testimonio de Jesucristo en la localidad y en tu hogar y en tu vida y en mi vida. Satanás se derriba así corporalmente a través de la oración, del ayuno. Tenemos que ayunar. El novio no está. El Señor dijo, no, si ellos no van a ayunar porque el novio está. Tenemos que ayunar. Hoy día el novio no está. Está de regreso, pero no ha llegado. Tenemos que ayunar por nuestros hijos, por la iglesia local, por los nietos, por las familias, porque lleguen más hermanos. ¿Y cómo? ¿Cómo se vence? Zacarías 4:6. Profeta Zacarías 4:6. Qué es linda la palabra del Señor porque se responde sola. Zacarías Cuando leo este versículo me acuerdo de Pedro, que sacó la espada. 4:6.
¿Cómo se vence al yo, al mundo y a Satanás? Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Cómo vamos a ser vencedores, hermanos? No con ejército, no con fuerza, sino por medio de mi Santo Espíritu. Guarda tu espada, le dijo a Pedro. Nos representa tan bien a nosotros queriendo hacer las cosas por Dios, sacando su espada violento. 3 años. 3 años al lado de su maestro y no aprendió nada. Tuvo que venir el Espíritu Santo, Pentecostés, y revelarle en su cabezota lo que era el carácter de nuestro Dios. Y pudo después compartir en el templo y convertir ¿cuántos hombres? 5, gracias. Es la gracia de Dios. Se convirtieron 5.000 hombres. Pero no es con espada, no como cuando él le cortó la oreja a Mac. No, es con el Espíritu Santo. Es con el Espíritu de Dios. Es así que tenemos que ir avanzando. No es con fuerza, no es por mí mismo, no es por lo que hago o no hago. Es por la llanura del Espíritu Santo en mi vida cada día, que Él me guía, que me transporta a la presencia de Dios. No somos nosotros mismos. Que gracias al Señor por su palabra, porque nos dice cómo vencer en forma individual y en forma colectiva, cómo hacerlo. Y termino en la palabra, porque les voy a mostrar un video, de Romanos 14:8. Aquí termino con la palabra y estamos justo en 55 minutos. Sigue. Romanos 14. Y quiero alentar mi corazón, el corazón de ustedes con este versículo. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para quién? Para el Señor morimos. Así pues, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Somos de Cristo. Si vienen esos pensamientos de cobardía, de tristeza, de angustia, de depresión, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Él está sentado a la diestra porque venció a los verdaderos gigantes, a la muerte, al pecado y a Satanás. Él venció. Quisiera mostrarle un video. Corre video, si lo puede dar. Espérate un momentito, si voy a apagar la luz, a ver mejor el video. Ojalá se pueda dar, ¿no? Páralo ahí nomás. Páralo ahí. Amén. Ellos son hermanos. ¿Y saben dónde están ellos? En la creme de la creme, en Siria, en el musulmanismo mismo.
Y ellos, al ver que estaban siendo destruidas sus localidades, sus iglesias, salieron a protestar sin tenerle miedo a la muerte. Y eso fue el año pasado, no estoy hablando de 10 años. Porque para salir ellos a protestar así, pusieron sentencia de muerte sus cabezas. Estamos hablando del musulmanismo, un gigante que ha conquistado toda Europa. Ya no hay iglesias cristianas en Europa porque el musulmanismo se ha asentado y es un gigante religioso usado por Satanás para perseguir a los cristianos. Y ellos no tuvieron miedo, ellos salieron con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no, sino de poder, Espíritu Santo, de amor y de dominio propio. Sea que vivamos, sea que muramos, de Cristo somos. Amén. El musulmanismo es un monstruo, es un gigante terrible, un gigante que estuvo por las cuerdas a Estados Unidos, el 2001. Y hoy día silenciosamente tiene conquistado Europa, África, y ya está adentrándose en Estados Unidos. Con el objetivo de destruir todo lo que se levante en contra del musulmanismo. Amén. Así es. Ya antes era el cristianismo, ahora no. Ha ido avanzando. Y solo queda como un estandarte ahí que se levanta en la gracia de Dios. Sudamérica. Sudamérica para asistir a Europa y Norteamérica y África. Así que no temamos, hermano. Como Josué, esforcémonos, seamos valientes, no nosotros mismos, sino a través del gobierno y la llanura del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden que el principal gigante de nosotros no es el hermano, no es ni siquiera el musulmanismo, somos nosotros mismos. Amén. Jesucristo es el Señor. Bendito sea su palabra. Bendito.